Hay días en la historia que de verdad marcan un antes y un después. Días en los que chocan dos fuerzas opuestas, la que golpea y la que, de alguna manera, aguanta. Hoy vamos a clavarnos en uno de sus días para entender dos formas radicalmente distintas de responder a la violencia y al sufrimiento. A ver, vamos a detenernos un segundo aquí. Esta frase, que a primera vista podría sonar como un cliché, ¿no? Pues no lo es. En realidad, es una idea súper incómoda porque no promete una victoria fácil ni justicia inmediata. Lo que promete es algo mucho más difícil. Una transformación que tiene que empezar por dentro, mucho antes de que algo cambie afuera. Y justo esa idea de transformación nos lleva al 30 de enero, un día en el que estas dos fuerzas simbólicas, el puño cerrado que ataca y la mano abierta que resiste, chocaron de una manera que de verdad sigue resonando hasta hoy. Vean nada más el contraste. El mismo día, con décadas de diferencia, nace una vida que aprendería a usar el poder sin ser devorado por el odio, mientras que termina una vida que eligió conscientemente no responder al odio con más odio. Es precisamente este choque de destinos lo que vamos a explorar. Pensemos un poco en el contexto de cada uno. Gandhi, en medio de la violencia más brutal durante la partición de la India, se negó a odiar. Por otro lado, Roosevelt, enfrentando un colapso económico y una guerra mundial, todo mientras lidiaba con su propia parálisis, tenía que proyectar calma y manejar el miedo de toda una nación. Dos métodos muy diferentes, pero con algo en común. Ambos entendieron que la clave está en el control del estado interno. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la que va más allá de la historia y nos toca a todos. Cuando aparece la rabia, el resentimiento, el miedo, ¿qué hacemos con esa energía? Y la respuesta no es tan simple como reprimirla o dejarla salir sin control. Hay algo más. Para poder explorar esa pregunta necesitamos un mapa, un marco de referencia. No es una ideología. Es más bien como una especie de tecnología de la mente. Un método práctico para entender por qué, a veces, incluso cuando conseguimos lo que queremos, nos seguimos sintiendo insatisfechos o en conflicto. A ver, esto que vemos aquí es la distinción clave de todo el asunto. Es casi quirúrgica. A la izquierda está el dolor inevitable, o sea, el golpe de la realidad. Una pérdida, una enfermedad, eso pasa, es parte de la vida. Pero a la derecha está el sufrimiento opcional. Y esto no es el evento en sí, sino nuestra reacción mental. El resentimiento, la culpa, la historia que nos contamos sobre ese dolor. Según esta filosofía, esta segunda capa, esta prisión que construimos nosotros mismos, es opcional. Y esta imagen lo ilustra perfecto. La flor de loto no crece en agua limpia, crece en el lodo, en lo más pantanoso. Su belleza no está en evitar la suciedad, sino en que emerge de ella intacta, sin mancharse. No pelea contra el lodo, simplemente no deja que el lodo la defina. Es una metáfora increíble para la mente. Y bueno, finalmente le ponemos nombre. No estamos hablando de una religión en el sentido tradicional, sino más bien de un entrenamiento mental. Un método que le funciona a cualquiera, sin importar sus creencias, y que se enfoca en una sola cosa: prestarle atención a lo que está pasando adentro de nosotros momento a momento. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se aplica esto. Volvamos con nuestros dos personajes, pero ahora con esta nueva perspectiva. Analicemos sus acciones no solo por los resultados, sino por el estado interno desde el que estaban operando. Entonces, el punto crucial es este. La verdadera fortaleza de ambos no venía de no tener problemas, al contrario, sino de su capacidad para manejarlos por dentro. Gandhi se negó a que la violencia de afuera lo envenenara por dentro. Roosevelt, a pesar de su condición física y las crisis de su país, mantuvo una calma que le permitió liderar. Los dos entendieron perfectamente que un líder lleno de resentimiento solo va a generar más resentimiento. Y es aquí donde la historia de ellos se conecta con la nuestra. A todos nos ha pasado que algo sale mal. El impulso inmediato es buscar a quien culpar, defendernos, construir toda una historia donde somos las víctimas. Le agregamos capas y capas de drama al dolor original. Bien, si el problema es nuestra reacción automática, ¿cuál es la solución? Y no se trata de pensar positivo y ya. Se trata de algo mucho más sutil: introducir una pausa, una herramienta concreta para crear un pequeño espacio entre lo que pasa y cómo respondemos. Miren, esta es una práctica que se puede hacer en silencio en cualquier momento. Son 4 pasos. Primero, reconocer. Simplemente admitir, para adentro: ok, esto duele, sin negarlo. Segundo, cuidarse, darse un respiro, un momento de calma para encontrar estabilidad. Tercero, y este es el más difícil y el menos intuitivo: extender. Desearle bien a la otra persona, no porque se lo merezca, sino para que el odio no eche raíces adentro de uno. Y cuarto, equilibrar. Desear que la situación encuentre un balance para todos.
Y que quede súper claro, el objetivo no es evitar el conflicto o volverse débil. Es todo lo contrario. Al desactivar la contaminación de la emoción, nuestras acciones se vuelven más claras, más firmes y mucho más efectivas. Nos permite poner límites sin agredir y tomar decisiones difíciles sin cargar con resentimiento. Al final, toda esta reflexión nos muestra que no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí podemos decidir qué es lo que dejamos que se quede a vivir adentro de nosotros. La batalla más importante, la final, no es contra el otro, sino contra nuestra propia tendencia a reaccionar a ciegas. Y aquí está la lección que une todas estas historias. La verdadera libertad no es tener una vida sin problemas, es desarrollar la capacidad de navegar esos problemas sin que nos arrastren, sin perder el centro en medio del caos. La paz entonces no es un estado pasivo, es una forma activa de ser responsables. Es cuidar el estado mental del que nacen todas nuestras palabras y acciones. Porque desde un lugar de claridad podemos enfrentar cualquier conflicto sin hacerlo más grande. Y esta idea de enfrentar el conflicto sin multiplicarlo nos deja con una última pregunta. ¿Qué pasa cuando el problema no es personal, sino de todo un sistema? ¿Cómo se transforma un sistema injusto sin usar la misma violencia que lo mantiene en pie? La próxima vez vamos a explorar justo eso, viendo dos momentos clave en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Cómo se desmantela la opresión sin convertirse en lo que se combate. Ahí nos vemos.